Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Noticias al Sol por la versátil de este espacio, Susi, ¿verdad? Claro que sí. Aquí queremos dinero, igual que la OMS, como decíamos en la última información, que pide más fondos para que termine el COVID en 2022. Creo que el COVID y múltiples razones nos han llevado a muchos a pedir nosotros quisiéramos que muchas cosas terminen ahora en el 2022. Yo creo que ya el COVID es una realidad que ha llegado a su finito. ¿Qué percepción tienen ustedes con referencia a eso? Yo creo que sí. Yo creo que en el caso dominicano nosotros hemos avanzado bastante. Incluso hay una serie de países que ya ha tomado la decisión hace meses, pero ya como que se ha convertido en las últimas 3 semanas. Ha habido un efecto dominó, sí, de retirar mascarillas en espacios cerrados. En España, de tomar, de tomar decisiones sobre las libertades públicas. Los pocos que podrían tener algún tipo de restricción de movilidad interprovincial, por ejemplo, o interestatal, ya lo han retirado. O sea, hay una serie de medidas que se abocan ya a digamos que a retomar la normalidad como la conocíamos anteriormente. Y eso evidentemente da la posibilidad de que en cualquier día de estos, la mayoría de los países pueda decir misión cumplida respecto al COVID-19, ya será tratada como una enfermedad normal. Bueno, ya hay muchos países, incluido el nuestro, que las licencias son sumamente cortas. Sí. O sea que ya creo que vamos rumbo a un camino de normalidad bastante similar a lo que vivíamos anteriormente, y que, por cierto, había escuchado de una persona que forma parte del Gabinete de Salud que es muy probable que el próximo mes o a principios del siguiente, dígase de abril, ya en República Dominicana incluso adopte la decisión de retirar la disposición del uso de mascarillas, por lo menos de manera obligatoria, para el ingreso a centros privados. Pero habrá que esperar ya que el gobierno dé el parte oficial en ese sentido. Pero ya es algo que se comienza a debatir a lo interno del Estado dominicano en esa dirección. Mira, a mí me parece que hay que esperar como que más gente se vacune, que completen la primera y la segunda dosis por lo menos. Es el tema, Susi, porque para mí el gobierno que ha hecho una extraordinaria labor en términos de vacunación, y eso siempre lo hemos reconocido aquí, y lo único que se exigió fue aquel certificado digital que posteriormente también lo integraron y lo reconocimos, pero para nosotros ha cometido un error que lo han planteado también diversos comunicadores, que ha sido el tema de la exigencia obligatoria de la tercera dosis. Una exigencia obligatoria cuando ni siquiera tenemos, digamos, el 80% o el porcentaje, digamos, decente de personas que han completado la segunda dosis, ¿no? Entonces yo creo que deberían enfocarse los esfuerzos en completar, digamos, la vacunación con la segunda dosis, y esa tercera dosis obligatoria que se planteó, de hecho, para el 21 de este mes, me parece, que se pospuso para el 21 de este mes. Yo creo que pasará lo mismo. Yo creo que el gobierno se verá en la necesidad de posponer eso y más bien anularlo. Porque ya lo que está ocurriendo en el mundo, como bien planteaba Cristian, es un efecto cascada en el sentido de ir, digamos, despojándonos un poco de esas medidas restrictivas en torno al COVID-19, en torno a la enfermedad, en torno a la pandemia. Entonces, ahí yo creo ya que se debe ir reevaluando. Creo que a pesar de que nosotros tenemos una serie de vacunas que están sin utilizar, una cantidad también, digamos, bastante alta, bastante grande, tampoco no se puede intentar coger a la población para que se gasten esa vacuna antes de que se venza. O sea, yo creo que si una persona hizo sus 2 vacunas y completó sus 2 vacunas, pues entonces yo creo que eso es lo más prudente, lógico, correcto, lo lógico, lo más grande que usted puede exigir. A partir de ahí, lo que puede generar es movilizaciones como se generaron en esos países, por ejemplo. ¿Está Canadá regado todavía? Bueno, están los camioneros en Canadá regados, colapsando puentes, digamos, que significan $400 millones diarios
para el intercambio comercial, pero también ocurrió como en España comenzó Barcelona, comenzó Cataluña a retirar estas restricciones, pero las protestas catalanas eran una cosa terrible. También ya han comenzado estados como Nueva York, también en otras partes de Europa, como en Francia, que también las protestas fueron bastante duras. En el Reino Unido, sí. Boris Johnson dejó ver que las restricciones eran básicamente políticas, porque ellos tienen elecciones ahora en los próximos 2 meses, y si él no quitaba eso, su popularidad va a seguir bajando, ¿no? Entonces, y algo importante, Yuri, que se dijo en el plano local, le entrevistamos al presidente del colegio de médicos, del colegio, ¿verdad?, de los doctores del país. Y él decía que para aumentar las cifras de vacunación, el gobierno lo que tenía era que hacer campañas de educación a la población. Él entendía que eso ha estado flojo, que no puede ser bajo una obligatoriedad, porque las personas no confían, no entienden, y que lo que hay es que facilitar y hacer de manera masiva estas campañas educativas para que la gente comprenda. Ayer yo veía cómo se inició, Susi, que cuando se inició muy bien. Y ayer yo veía cómo se recorrían diversos centros educativos donde los periodistas preguntaban a los maestros sobre el tema de la vacuna ahora que va a estar disponible para niños de 5 años en adelante a partir del lunes, que los padres debían autorizar un consentimiento, firmarlo y enviarlo a las escuelas. Y en muchos centros ningún padre todavía había firmado. Los maestros se sentían y los directores esperanzados, pero hasta ahora ningún resultado. Y varios padres consultados decían, sí, mira, nos parece una buena medida, pero por el momento entiendo que mi hijo no lo voy a vacunar. Pero tampoco daban una razón. O sea, dicen que no, les parece algo dudoso, pero tampoco te saben decir por qué no quieren vacunar los hijos. Entonces yo creo que eso precisamente conecta con esa necesidad de conocimiento al respecto que señala el Colegio Médico Dominicano, que la gente lo que necesita es las herramientas para acabar con ciertas dudas, con temas que son producto de la ignorancia de ciertos temas que no tiene el pueblo por qué saberlo, porque ya son temas médicos de otra índole, aunque como les digo una cosa, también les digo la otra. A los niños, y señalaba una señora mayor, abuela, encuestada por los periodistas, se les pone las vacunas de todo tipo y nadie pregunta la del sarampión y de la rubeola, de dónde vino, hacen la fábrica. Mucho relajo en TikTok con eso. Así es. Y que cuando llegan a la casa los niños, la mamá le pregunta que qué vacuna le pusieron. ¿Y cómo que te pusieron una vacuna? cuando le ponen toda vacuna de la viruela. Que eso es una realidad, pero tenemos que tener en cuenta que también recordando a uno mismo como adulto que en su momento tuvo cierto miedo, imagínate lo que es para un hijo o un nieto o viceversa. Ya los niños es un tema más delicado, pero estoy de acuerdo contigo, Susi y Yuri. Creo que del gobierno debe de impulsar unas campañas nuevamente de conocimiento, una campaña para eso mismo, para que esos niños se vacunen, y también, señores, llamar a la población, la que al día de hoy no lleva ni una vacuna, porque hay que tener eso claro. Aquí hay gente que al día de hoy no tiene una sola vacuna. Yo no sé cómo se han hecho con el tema de las entradas, las salidas. Sin embargo, hoy conozco personas que no tienen una vacuna. Con una tarjeta de otra persona. Sí. Si no le piden la cédula. Efectivamente. Como la mayoría de los lugares, que por supuesto. Yo también lo veo como una torpeza el tú exigir que esta semana a propósito circuló un documento donde desde una escuela se le exigía a algunos niños que si no estaban vacunados que tenían que llevar una PCR cada 3 días, o sea, actualizada cada 3 días. No me hable de eso. Eso carece de todo tipo de legalidad, eso carece de todo tipo de sentido, porque quieras o no, lo primero que se dijo del Gabinete de Salud, y por eso la población en alguna medida lo acogió, fue que no estaba en discusión bajo ningún concepto el tema de que usted podía acceder a su escuela y que esos niños entre 5 y 11 años no iban a tener ningún problema para poder lograr el acceso a recibir su docencia, que es un derecho constitucional, y que lo otro que está de frente, que es la vacunación,
no es una garantía estricta de que los contagios no se producirán, de que habrá un menor índice de contagios, porque básicamente lo que la evidencia demuestra es que en los casos de esos niños hay una vinculación a que los pocos contagios que hay no sean graves y peor aún, o sea, mejor aún, prácticamente cero las muertes que se registran en infantes en esa edad, entre 5 y 11 años, y quizás por eso también hay mucha reticencia de parte de los padres para tomar esa decisión. Y señores, esta semana se depositó el proyecto de reforma constitucional. Habemos reforma constitucional ya en el tapete. El presidente de la República, a través del consultor jurídico, depositó ante el Consejo Económico y Social una reforma que tiene hasta ahora unos 40 artículos con interés de ser modificados. Básicamente hablan de la reestructuración del tema independencia en el Ministerio Público, un nuevo modelo para escogencia de miembros en la Junta Central Electoral. En las altas cortes. Altas cortes, en sentido general, sí. Y asimismo plantea ahí la unificación de las elecciones, plantea temas como ahí se va también de entrada el tema de la participación, o sea, de una reestructuración, digamos, en el sistema electoral, porque con la unificación de las elecciones vienen una serie de complementos. Aunque la reforma, Cristian, plantea que transitoriamente, que en las elecciones del 2024 sigan siendo separadas transitoriamente, y a partir del 2028 entonces para que no cree un trauma. Correcto. Entonces, bueno, eso básicamente está en la propuesta del Poder Ejecutivo. Hay temas que, siendo honesto, no terminan de convencerme. Por ejemplo, ahí se plantea que los miembros de la Junta Central Electoral sean escogidos por un periodo de 5 años. Eso implica de entrada que habrá un momento en que los miembros de la Junta Central Electoral pudieran ser electos para asumir la posición meses antes de unas elecciones incluso. Cuando usted va al periodo que tienen habitualmente, en la actualidad es de 4 años, precisamente por eso. Porque una cosa diferente a esto pudiera provocar un trauma en el proceso electoral, porque si la toma de decisiones, que si la transición, porque eso es igualito que un gobierno. Así es. Eso es un gobierno pequeño. Hay otros temas que de verdad me parecen que pudieran tener asidero para una discusión un poco más profunda, pero no en este momento. Y eso hay que tomarlo en consideración, sobre todo porque nosotros tenemos una serie de prioridades que no podemos darle de lado ni gastar energía en cosas que posiblemente no puedan ser realizadas. Precisamente sobre el tiempo, Cristian, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos en un momento muy reciente de todo lo que pasó en este país a raíz de las propuestas de modificar la Constitución Dominicana. O sea, recordemos el nivel de movilización, días y días de las situaciones que se presentaron frente al Congreso Nacional, independientemente de que los temas para modificación puedan ser diferentes. Siempre hay un sentimiento en la población de que cuando se toca la Constitución, se pueden colar temas que son de interés electoral para los mandatarios del momento. Entonces, si no se entendía que había una necesidad tan imperante en ese entonces de hacer una modificación a nuestra Carta Magna, entiendo que habría que esperar un tiempo prudente para tratar esos temas y para hacer algo tan importante como es modificar la Constitución. Y más en momentos en República Dominicana donde, wow, cuántos debates y qué imposible ha sido lograr un consenso en torno al Código Penal de la República Dominicana, y donde hemos visto que el liderazgo del partido de gobierno y de la presidencia de la República para algunos temas ha podido ponerse de acuerdo, en especial para temas que tienen que ver con préstamos y demás. Y si se pone de acuerdo el liderazgo político nacional para modificar la Constitución, entonces eso sería ya la estocada final para las mujeres dominicanas, en cuanto a que para un tema lo dejamos
supuestamente libre y a conciencia, a pesar de que fue una promesa de campaña y que fue señalada en el plan de gobierno, y para otros temas sí logramos consensuar en favor de, se supone, los mejores intereses del país. Si en un tema que es de vida o muerte no podemos ejercer este liderazgo para lograr un consenso en favor de la mayoría de las mujeres dominicanas, que la que no quiera y quiera arriesgar su vida está en todo su derecho en una modificación de lo que se está pidiendo. O sea, no es obligando a nadie, sino dándole opción a quien quiera preservar su vida en una situación de necesidad. Entonces, si en algo así de vida o muerte no pueden los políticos dominicanos ponerse de acuerdo, entonces sí van a poder ponerse de acuerdo para una modificación constitucional después de tanto pleito, después de tanto rechazo nacional que hubo con ese tema en nuestro país. Tendríamos que revisar cuáles son las prioridades de nuestros gobiernos, de nuestros mandatarios, de nuestras autoridades en los diferentes poderes del Estado y en qué lugar quedan los derechos de quienes menos pueden hablar por sí mismos y hacer valer algo tan importante como es la vida humana. Yo tengo otra opinión con referencia al caso. Yo creo que nunca vamos a estar en el tiempo perfecto para una modificación de la Constitución y eso lo hemos visto por el pasar de los años. Yo creo que esto es un compromiso. El tema que tú tocas, Susi, efectivamente tienes toda la razón. Sin embargo, eso es un compromiso de todos los diputados por los cuales se votaron. El Congreso Nacional, lamentablemente, del día de hoy es un Congreso que tiene que analizarse. Sin embargo, yo sí veo pertinente que, bajo lo que ha dicho el presidente de la República actual, Luis Abinader, es que siempre en su campaña habló de tener un ministerio verdaderamente, una constitución verdaderamente con los candados que se necesita, y efectivamente en algún momento se va a tener que hacer esa solicitud de modificación, porque hoy decimos que no es el tiempo por el tema de que estamos muy cercanos a la situación que se dio en el 2019, me parece ahora, 2019, con el expresidente Danilo Medina. Sin embargo, ya hablamos de que el año que viene es un año totalmente que inicia la campaña electoral, tampoco va a ser el tiempo. Y así sucesivamente vamos a ir pasando años tras años, donde esos candados que necesita nuestra Constitución, lamentablemente que no existen, no están. Entonces, mi opinión particular es que yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hace Susi con referencia al Código Penal y a otros temas también, porque no solamente es el Código Penal, a otros temas, pero también entiendo que es una responsabilidad del Congreso Nacional, de todos los diputados que dentro habitan, de todos los partidos, llegar a un consenso, a una solución con ese tema y también asumir los temas de Estado, como el tema de la modificación de la Constitución, la cual el presidente siempre ha dicho que no va a tocarse absolutamente nada que tenga que ver con conveniencia política de ningún partido. ¿No va el 45+1 ahí? Bueno, está propuesto. No, pero no necesariamente está propuesto. No, pero tiene que ser la propuesta. En los debates de la Asamblea. Pero te voy a decir algo. Vamos a tirar en los debates de la Asamblea. Vamos a centrar en algo y me la voy a jugar diciendo esto. Dulce leche por debajo de la puerta te pasó un ladrillo. Me la voy a jugar diciendo esto. A ver. Me la voy a jugar diciendo esto. Si el presidente, después que en meses pasados y en diferentes ocasiones ha dicho que la Constitución no le va a poner la mano para ningún tema político particular y se hace un rejuego donde entre ese comentario que tú haces, ¿quién está quedando mal? No, porque el presidente en la Asamblea puede decir, pero los diputados, los legisladores no son un sello. Lamentablemente no es la misma sociedad que vivíamos en años anteriores. Ojalá y no sea así ahora. De que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.